A los 18 años, me echaron de casa justo después del desayuno. Nada de discusiones, nada de romper nada, nada. Unas pocas palabras tranquilas, pero suficientes para borrar 18 años de familia. Si estuvieras en tu lugar, ¿qué harías? ¿Aceptar la salida o suplicar quedarse una noche más? Aquella mañana empezó como cualquier otra. El olor a café, el olor a tostadas, el tintineo de las cucharas contra los tazones de cereales. Mi hermano estaba sentado allí, con su flamante chaqueta universitaria, el teléfono al lado como si el mundo le estuviera esperando. Acerqué una silla y me senté. Antes de que pudiera decir buenos días, mi padre dobló el periódico y lo puso sobre la mesa. Sin mirarme, solo pronunció una frase. Tenemos que hablar. Se me heló la sangre. Reconocí esa voz. La voz que usaba cuando estaba a punto de pronunciar una frase. Ahora tienes 18 años, dijo lentamente, sin dejar de mirar su taza de café en lugar de mirarme a mí. Hemos cumplido con nuestro deber. De ahora en adelante, debes valerte por ti mismo. Sonreí con ironía. ¿Quieres decir que debería trabajar más? Mi madre, sin mirarme, deslizó suavemente el plato de pastel hacia mi hermano. Su voz era tan ligera como el viento. Lo que tu padre quiere decir es que tenéis que iros de casa. No podemos seguir manteniéndolos a los dos. Tu hermano todavía tiene que ir a la universidad y luego hacer un máster. Necesita que lo inviertan. Tú eres más independiente y sabes administrar las cosas. I won. Las palabras "lo estás llevando bien" sonaban a cumplido, pero en ese momento se sintieron como una sentencia de muerte. Miré a mi hermano. Seguía comiendo cereales tranquilamente, con la mirada fija en la pantalla del móvil. «Tú di algo», casi supliqué. Levantó la vista durante exactamente 3 segundos y se encogió de hombros. «Tal vez sea lo mejor. Mis padres y yo nunca nos llevamos bien». Esa frase dolió más que su decisión. Pero todavía me quedan 2 meses para graduarme de la escuela secundaria. Tartamudeé. ¿Dónde me voy a quedar? Solo tengo $300 en mi cuenta. Mi padre finalmente alzó la vista. Sus ojos eran tan fríos que me sentí como un extraño. Puedes terminar tus estudios donde quieras. Te hemos criado durante 18 años, y eso es suficiente. No puedo sacrificar el futuro de tu hermana solo porque tú no estés preparado. In the Crimeadine, me volví hacia mi madre, aferrándome a mi último resquicio de esperanza. «Mamá, ¿podrías al menos dejarme esperar hasta después de graduarme?» Mi madre se levantó, llevó los platos sucios al fregadero, sin dejar de darles la espalda a padre e hijo. «Hay algunas cajas en el garaje. Ya empacamos tus cosas. Eres inteligente. Ya lo resolverás». Ah, sí. Nada de abrazos. Sin disculpas. Ni un solo te amo. Solo un anuncio. Después, cada uno sigue su camino. En el garaje, 8 cajas de cartón estaban alineadas en 2 filas. Mis 18 años de vida cabían allí. Ropa, algunos libros viejos, un ordenador portátil que compré con mi trabajo a tiempo parcial. Ni regalos de cumpleaños, ni recuerdos familiares. Todo lo valioso se quedó en casa, donde yo ya no era útil. Llevé cada caja hasta el coche. Me temblaban tanto las manos que tuve que dejarlas en el suelo varias veces. A través de la ventana, vi a mi madre de pie en la cocina, aún de espaldas. La cortina se movió un poco. Debió de mirarme, pero no abrió la puerta. La puerta de la habitación de mi hermano estaba cerrada. Ni un hola, ni un abrazo, ni un saludo con la mano. Al cerrar el maletero, sentí como si acabara de cerrar un ataúd, enterrando la ilusión de tener una familia normal. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante, sin recordar a dónde iba. ¿Amigos íntimos? No. Son solo compañeros de clase y de deberes. ¿Más familia? Solo una. El abuelo Joe. Pero su casa quedaba a casi 1 hora en coche, y en mi cabeza aún podía oír la voz de mi padre. «Estás solo». Al final, seguí conduciendo, sin destino, sin plan. Solo conducía para alejarme de esa calle, de esa casa, de esa mirada. La primera noche dormí en el coche. Aparcamiento junto a un supermercado abierto las 24 horas. Luces amarillas, viento silbando a través de las ventanas. Bajé el asiento del asiento todo lo que pude y me puse el abrigo. No me atreví a cerrar la puerta del todo ni a abrir mucho las ventanas. Tenía miedo de asfixiarme y también de los desconocidos. El sonido de risas de jóvenes a lo lejos, el arranque de motocicletas,
el tintineo metálico de los carritos de la compra al ser empujados. Cualquier pequeño ruido me hace saltar del susto. Al teléfono solo le queda un 30% de batería. Miré el nombre mamá en la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de llamada. Una voz en mi cabeza susurró: mientras admitas tus errores, mientras preguntes, tal vez te dejen ir a casa. Pero otra voz respondió fríamente: no despidieron a la persona equivocada, despidieron a la persona que consideraban una carga. Si vuelves hoy, encontrarán la manera de deshacerse de ti de nuevo mañana. Las lágrimas comenzaron a brotar sin que me diera cuenta, mojando mi cuello y el volante. No soy una persona quejica. Cuando tenía 10 años me caí y me lastimé la rodilla. Me quedé callada para que mi padre no me dijera: eres débil. Pero aquella noche, la sensación de ser empujada a la calle por mi propia familia fue diferente a cualquier dolor físico. Fue como si alguien hubiera cortado el último hilo que me conectaba con el mundo. Apagué la pantalla y metí el teléfono debajo de la silla. De acuerdo. Si quieres ver cómo me comporto, te lo mostraré. Se lo dije más a mi reflejo en la ventanilla del coche que a nadie. Pero justo detrás de esa contundente afirmación se escondía el miedo puro. Temor a no encontrar trabajo. Temor a no poder pagar la gasolina. Temo despertarme mañana por la mañana sin tener a dónde ir. Entre el frío del aire acondicionado improvisado y el olor penetrante del escape de los coches, me acurruqué, abrazando mi mochila como si fuera una almohada, intentando convencerme de que podía dormir. Si alguien pasaba por allí en ese momento, probablemente solo vio un coche viejo con los cristales empañados. No sabrán que dentro hay una niña que ha perdido su hogar, su familia y su fe en la palabra padres. Pero esa misma noche, cuando sentí que tocaba fondo, otro pensamiento cruzó mi mente. Si una sola persona, tan solo una persona, me abre la puerta ahora mismo, nunca lo olvidaré. That's finding in Vor's tabs, and what it be a visions of the faller. Lo que yo no sabía era que, no muy lejos de allí, había un hombre canoso que aún conservaba un portarretratos con una foto de ambos en el estante del televisor, y a la mañana siguiente, su puerta era lo único que seguía abierto para mí. A partir de entonces, mi vida ya no giró en torno a mis padres, sino en torno a la única persona que se atrevió a llamarme familia hasta el último minuto de mi vida, el señor Joe. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol brillando directamente en mi rostro a través de la ventanilla del coche. Dolor de cuello, espalda rígida, chaqueta empapada de sudor y lágrimas. Durante el primer segundo, no recordaba dónde estaba. Lo segundo, todo volvió a mi mente de golpe. El garaje, las cajas de cartón, el te criamos durante 18 años. Ya es suficiente. Volví a llorar. Pero esta vez las lágrimas no brotaban. Era como si mi cuerpo estuviera cansado de la tristeza. Me quedé mirando el volante. Tenía exactamente 3 opciones. Vete a casa y mendiga. Deambulando por ahí buscando trabajo, buscando un lugar donde quedarme con $300 sueltos. O a la casa de la única persona que alguna vez me miró sin juzgarme, el señor Joe. Solo pensarlo me produce una vaga punzada de vergüenza en el pecho. ¿Me estoy convirtiendo en una carga otra vez? Es viejo. ¿Por qué tiene que criar a otro nieto que fue abandonado por sus padres? Me quedé sentado en el coche otros 15 minutos, con las manos aferradas a las llaves. Finalmente, arranqué el motor. La casa del señor Joe está en una zona tranquila, llena de casas antiguas con pequeños jardines floridos. Su puerta principal seguía siendo la misma puerta de madera pintada de blanco, con el pomo ligeramente desconchado. Una maceta de geranios rojo intenso colgaba del marco de la ventana, de esas flores que, según él, te permiten ver la casa con solo mirarlas. Me quedé de pie frente a la puerta, con las manos levantadas y bajadas varias veces. ¿Y si no abre la puerta? ¿Y si él dijera: no quiero meterme en tus asuntos familiares? Si los eliges tú a ellos y no yo. Finalmente, toqué el timbre. Pasos lentos en el interior. El sonido del pestillo de la puerta girando. La puerta se abrió y allí estaba él. Su cabello estaba más gris que la última vez que lo vi, pero sus ojos eran los mismos, brillantes y cálidos. Me miró durante exactamente 3 segundos. Miró mi cara hinchada, mi ropa arrugada, mis ojos rojos y el coche aparcado detrás de mí con el maletero desordenado. No preguntó ¿qué pasó?, ni culpó por qué no llamaste primero. Simplemente abrió la puerta de par en par y dijo sin rodeos: pasa, niño. Esa palabra, niño,
Era completamente diferente del niño A que mi padre pronunció esta mañana. Una parte es la obligación, y aquí está. La elección. Entré en la casa y me golpeó un olor familiar. Café, madera vieja y un ligero olor a cigarrillo que había dejado de fumar pero que aún persistía. Me acercó una silla para que me sentara a la mesa del comedor. Me sirvió él mismo una taza de té caliente, y luego se sentó frente a mí. Ahora dímelo, dijo. Despacio, sin prisa. Por primera vez en toda la historia no tuve que decirme a mí misma, no llores. Le conté todo. El desayuno, las palabras hirientes, la caja de cartón, la noche en el coche. Cada frase me dolía como una espina clavada en el pecho. Su rostro se tensó. Sus manos arrugadas se aferraron a la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando llegué a las palabras de mi hermano, tal vez sea lo mejor, cerró los ojos y respiró hondo. Quizás ellos también tenían problemas económicos. Intenté defender a mis padres, como solía hacer. Quizás no lo hicieron con mala intención. Golpeó la mesa con los dedos, interrumpiendo. No se puede echar a un hijo a la calle cuando todavía está en el instituto, por mucha presión que haya, por muy difícil que sea. Me miró fijamente. No eres una carga. Eres mi nieta. Familia. Me di la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas de nuevo. No quiero molestarte mucho tiempo. Tartamudeé, solo unos días, hasta que encuentre un lugar. Soltó una risita suave, no de alegría, sino de impotencia ante mi terquedad. Te quedarás aquí, el tiempo que quieras, hasta que te sientas preparado para seguir adelante. No hay límite de 3 meses, ni 18 años. Esta es tu casa. Por primera vez en mi vida, escuché a alguien decir, esta es mi casa, sin ninguna condición. Durante los meses siguientes, la casa de Joe se convirtió realmente en mi hogar. Por la mañana, me llevaba al colegio en su vieja camioneta. De camino, solía bromear. Cuando seas director, acuérdate de comprarme un coche con aire acondicionado para que no me duela la espalda. Por la tarde voy a trabajar al supermercado. Por la noche me siento a la mesa del comedor a estudiar, mientras él se sienta en el sillón a leer el periódico. De vez en cuando me echaba una mirada y me corregía algún error matemático o alguna frase en inglés. El día de la graduación, el salón estaba repleto de padres. La gente pronunciaba el nombre de cada niño. Cada vez que se mencionaba un nombre, había vítores, flores y flashes de cámaras. Cuando oí mi nombre, escuché un silbido fuerte y claro desde la última fila. El señor Joe se puso de pie y aplaudió con tanto entusiasmo que varias personas a su alrededor se giraron para mirar. Sin flores, sin cartel de felicitación, él solo, con una cámara vieja. Después de la ceremonia, me dio una foto impresa en una tienda cercana. Yo con mi toga de graduación, sonriendo tímidamente, y él de pie junto a mí, con la mano en mi hombro. Voy a enmarcar esto, dijo. Así, si algún día olvidas lo fuerte que fuiste para llegar hasta aquí, solo tendrás que mirar la pared. Mis padres no vinieron. Ni llamadas, ni mensajes. Pero estando de pie en medio del abarrotado patio de la escuela, ya no me siento vacío. La sensación de que una persona apareciera voluntariamente por mí resultó ser suficiente para llenar más vacíos de los que pensaba. Cuando me mudé a mi primer apartamento, él fue mi fiador. En la estrecha oficina de alquiler, la empleada lo miró escrutadoramente. ¿Estás seguro? Hazte responsable si ella no puede pagar el alquiler, respondió sin pensar. Esta chica ha pagado demasiado por errores que no fueron suyos. Déjenme el resto a mí. De regreso, murmuré. Lamento haberte hecho correr ese riesgo adicional. Suspiró y se giró para mirarme. ¿Te disculpas por existir? Jamás te disculpes por eso. Desde pequeño, parece que nadie te enseñó que tienes derecho a estar aquí sin tener que demostrar tu valía a nadie. De ese dicho, muchos años después, aún recuerdo cada palabra. Entonces empezó a toser más. Aparecieron pastillas sobre la mesa de la cocina. Las citas médicas estaban pegadas en la nevera. Me mudé de mi casa para vivir con él durante un tiempo, para poder cuidarlo mejor. Por primera vez, sentí miedo de una manera diferente. Miedo a perder a la única persona que me había elegido, que me había apoyado incondicionalmente. En la habitación del hospital, con olor a antiséptico, me miró y sonrió. No me miren como si fuera a desaparecer. Todo el mundo tiene que irse. Lo importante es lo que dejan atrás antes de partir. Le tomé la mano, con los labios temblando.
Dejaste demasiado atrás. Sin ti, yo... Me apretó la mano y me interrumpió. Todavía tengo trabajo para ti. No te preocupes. Y cuando ellos ya sabes de quién hablo cuando regresen, no te asustes. No estás solo. ¿Por qué crees que volverán? Pregunté. Él simplemente se encogió de hombros. Porque sé qué clase de persona es mi hijo. También sé que tú eres mucho mejor que él. El dinero solo revela tu verdadera naturaleza más rápido. Era raro que mencionara a mi padre con un dejo de amargura en la voz. Unas semanas después, falleció. Sin dramas, sin el ensordecedor ruido de las máquinas. Simplemente una tarde tranquila. Yo sentada allí contándole sobre mi ascenso en el trabajo, su mano sosteniendo la mía, aflojándose lentamente. Lo último que dijo, antes de cerrar los ojos, fue: «Estoy orgulloso de ti. Nunca permitas que midan tu valía por lo que tienes en el banco». En aquel momento pensé que estaba hablando de salario, de facturas, de vida independiente. No entiendo del todo lo que quieres decir. Pensaba que lo que me había dejado eran recuerdos, fotos en la pared, unas pocas palabras grabadas en mi corazón. Hasta el día en que recibí una llamada del bufete de abogados, donde me había preparado una sorpresa que jamás habría podido imaginar. Y allí, en la habitación de madera pulida, entre los rostros que creía desaparecidos de mi vida para siempre, comenzó la verdadera tormenta. La llamada del bufete de abogados llegó en lo que parecía una mañana cualquiera. La voz de la secretaria al otro lado de la línea era fría y profesional, pero para mí sonaba como un anuncio de otro mundo. «Quiero que vengas a escuchar la lectura del testamento de Joe. El jueves por la tarde, a las 3, ¿de acuerdo?» Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. El señor Joe, aunque ya no estaba, de alguna manera todavía tenía un plan para mí. No imaginaba que aquella tarde dejaría algo más que dinero. Dejó una tormenta. El despacho de abogados de Henderson estaba en el tercer piso de un edificio antiguo, y el suelo de madera crujía cada vez que lo pisaba. El olor a madera pulida, papel viejo y café se mezclaba todo. El olor a ley, a decisiones que, una vez firmadas, no se pueden deshacer. La secretaria me condujo al interior de la habitación. En cuanto se abrió la puerta, me detuve. «Alá». Sentados, erguidos en sillas frente al escritorio del señor Henderson, estaban mis padres y hermano. 9 años. 9 años, sin una llamada, sin un mensaje de texto, sin una tarjeta de Navidad. Y ahora, aquí están, ante la voluntad de la única persona que alguna vez me dio la bienvenida a casa. Mi madre fue la primera en verme. Se ajustó el dobladillo de su brillante vestido negro, probablemente lo había comprado para esta ocasión especial, y forzó una sonrisa. «Hola, cariño. Dios mío, has crecido muchísimo. Casi no te reconocí». La palabra cariño me resonó como un trozo de cristal roto. El día que me echaron, yo era solo esta chica, eso. Nadie jamás me había llamado con palabras tan dulces. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando hacia la calle como si aquello no fuera asunto suyo. Mi hermano se recostó, con la mirada fija en el teléfono y la pierna temblando ligeramente. Si no fuera por la camisa negra que llevaba, habría pensado que estaba allí para firmar un contrato de compra de un coche. Me senté en el único asiento vacío que quedaba. El cuero era duro y frío. Sentía el corazón latir con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. El señor Henderson se aclaró la garganta, se ajustó las gafas y abrió el expediente que tenía delante. Como todos saben, comenzó, con voz uniforme: «Estamos aquí hoy para leer el testamento del señor Joseph Carter, o el señor Joe, como ella asintió hacia mí solía llamarlo». Contuve la respiración. Tras pagar todos los gastos médicos, los gastos funerarios y cualquier deuda, continuó, el señor Joseph Carter dejó todos sus ahorros, su cartera de inversiones y sus bienes inmuebles a su sobrina. Se detuvo y me miró fijamente. «¿Para ti?» Leyó cada número con claridad. $3.500.000, más la cartera de acciones y la casa en la calle Maple. La habitación entera quedó en silencio. Escucho claramente el paso de las manecillas del reloj a cada instante. Oí a alguien tragar saliva con dificultad. Probablemente fui yo. Mi madre fue la primera en quebrarse. Su sonrisa se congeló y las comisuras de sus labios temblaron ligeramente. Papá se apartó de la ventana. Su rostro ya no era sereno. El hermano levantó la vista del teléfono, con los ojos muy abiertos.
Debe haber algún error, dijo mi padre con voz seca pero tensa. ¿Y su familia? ¿Su hijo? ¿Su nuera? ¿Nada? El señor Henderson no estaba confundido. Conocía muy bien la frase «debe haber un error». No hay ningún error, señor. El señor Joseph Carter dejó un testamento muy claro. Lo he revisado y corregido con él en numerosas ocasiones. Me pidió que hiciera hincapié en lo siguiente. Todos los asuntos financieros se gestionarán directamente con su sobrina. Nadie más tiene derecho a representarla, negociar ni reclamar una parte de su herencia. Nadie dijo nada. Nadie tiene que decir nada. La frase «nadie más tiene derecho» cayó justo en medio de la habitación, reposando allí como una pesada piedra. Mi madre fue la primera en recobrar el sentido. Se volvió hacia mí. Puso su mano sobre la mía. Instintivamente la retiré. «Cariño, esta es una noticia maravillosa». Sonrió, pero sus ojos no sonreían. «Tu abuelo siempre creyó en ti. Es solo que esta cantidad de dinero es mucho para una persona joven. Tus padres tienen experiencia en inversiones, administración y filantropía. Te ayudaremos». Yo no necesito ayuda, oí mi voz, pequeña pero clara. Al menos no todavía. El aire se volvió denso. Mi hermano se rió entre dientes. «No seas tonto. ¿Qué crees que sabes de inversiones, impuestos y leyes? Si gastas sin pensar, tu dinero desaparecerá en un año». Lo miré. Dos imágenes pasaron fugazmente por mi mente. Él, de 16 años, recibiendo las llaves de su coche nuevo, y yo, de 18, llevando cajas de cartón a mi coche viejo, durmiendo en el aparcamiento de un supermercado. «Damos por finalizado el asunto por hoy», dijo el señor Henderson, cerrando el expediente. «Me pondré en contacto con usted más tarde para completar la transferencia». Cuando me levanté para salir, mi madre inmediatamente me rodeó con el brazo, como si fuéramos madre e hija muy unidas. «Salimos a cenar esta noche, cariño, como en los viejos tiempos. Tenemos mucho de qué hablar. Tu padre incluso hizo un plan muy detallado, solo para protegerte». «Déjà pensar». «Por supuesto», sonríe. «Puedes pensarlo. Pero no olvides que, pase lo que pase, tu familia siempre estará ahí para ti». Una pregunta fría me asaltó la cabeza. «¿Qué tipo de familia?» Esa noche acepté cenar con ellos. No porque yo crea, pero es que quiero mirar directamente a los ojos de cada persona y ver qué es lo que realmente quiere. El restaurante que eligieron era elegante, con mucho cristal, luces amarillas tenues, manteles blancos y un servicio discreto. El ambiente es de familia exitosa, perfecto para un drama. Mi madre pidió para todos, como era su vieja costumbre. Mientras esperaba, me contó historias sobre el vecindario, la iglesia, las reuniones de amigos, todo lo que había sucedido en los 9 años que yo había estado ausente de su mundo. En ocasiones se volvía hacia mí, intentando evocar algún recuerdo. «¿Te acuerdas de cuando fuimos a la playa cuando tenías 10 años? Tenías miedo al agua y no dejabas de agarrarte a tu madre». La miré. Yo tenía 10 años. Y ese día mi madre se pasó todo el día haciéndole fotos a mi hermano, mientras yo jugaba sola. Yo no lo recuerdo con claridad, dije. Papá dejó el vaso y se aclaró la garganta. «Vayamos al grano». Sacó un fajo de papeles encuadernados de su maletín y lo colocó cuidadosamente delante de mí. En la portada, «Propuesta de estructura para la gestión del patrimonio familiar». En el interior se encuentra el plan detallado. La totalidad del patrimonio de Joe fue transferida a un fideicomiso familiar. Mi padre es gestor de inversiones. La madre se encarga del voluntariado, garantizando una buena imagen para toda la familia. Mi hermano ayuda en la planificación fiscal y en la preparación de herencias para la próxima generación. Recibiré una asignación mensual razonable. Una paga del dinero que me dejó mi abuelo. «¿Ves?», dijo mi madre en voz baja. «Es más seguro así. No estamos tomando nada de tu dinero, solo lo estamos protegiendo para que no te engañen ni lo gastes sin pensar». El hermano añadió: «¿Sabes cuánta gente gana la lotería y se arruina a los pocos años? Déjamelo a mí. Tú sigues siendo el que más se beneficia». Bajé la mirada hacia el papel. Estaba repleto de texto, jerga legal y diagramas. Todo suena razonable y para el bien común. Una parte de mí quería asentir con la cabeza. Esa parte de la hija todavía anhela el reconocimiento de sus padres, todavía quiere sentarse a esta mesa como un miembro de verdad. Si acepto, tal vez dejen de odiarme, tal vez vuelva a tener una familia.
Pero entonces otra parte de mí me hizo volver. La imagen del garaje lleno de cajas de cartón, la noche fría en el coche, la puerta de Joe abriéndose. Si de verdad se preocupan por mí, ¿por qué no se preocupan cuando tengo que dormir en el coche? Si de verdad me consideran parte de la familia, ¿por qué no vienen a buscarme al menos una vez cada 9 años? Levanté la vista. Dejé la pila de papel y la empujé suavemente hacia mi padre. Le pediré al abogado de Joe que revise este documento. No voy a firmar nada esta noche. El aire cambió de color instantáneamente. Mi padre apretó los puños. ¿De qué estás hablando? Le dediqué muchísimo tiempo a escribir esto. Solo confía en mí, eso es todo. Sí, respondí. Cuando tenía 18 años, yo también te creí. Como resultado, tuve que dormir en el coche. Mi madre me interrumpió apresuradamente, con la voz temblorosa. Todos cometimos errores. Tú también. Pero ahora no es momento de quedarse estancados en el pasado. Por culpa de lo viejo tengo que tener cuidado con lo nuevo. Me levanté. Primero me voy a casa. Cuando tome una decisión, se la comunicaré a todos personalmente. Papá respiraba con dificultad, enfatizando cada palabra. No sabes lo que estás haciendo. Te arrepentirás de esta actitud. Tal vez. Pero si asiento con la cabeza aquí, sé que lo lamentaré aún más. Unos días después, cuando yo mismo comenzaba a buscar un asesor financiero independiente, recibí la llamada del señor Henderson. Necesito verte hoy, dijo, con la voz menos tranquila que antes. Es grave. En la oficina, delante de él había una pila de papeles nuevos. Me empujó una copia. Ayer, su padre fue al banco con un poder notarial. En él constaba que ella había perdido la capacidad de gestionar sus finanzas debido a problemas psicológicos, autorizándolo a él a administrar la herencia por completo. Vi cómo la habitación se balanceaba. No he firmado nada, dije con la garganta seca. Ni siquiera he leído esto. Lo sé, asintió. El sello del notario era falso. El banco sospechó porque el testamento de Joe indicaba claramente: solo se aceptará su firma, acompañada de identificación, sin excepciones. ¿Y ahora qué? Denunciamos la falsificación a las autoridades. Y, dudó un instante. Esta mañana recibí una notificación. Su familia contrató a un abogado, presentó una demanda, alegando que usted se aprovechó del señor Joe, y que este testamento no es legal. Me quedé allí sentado, mirando el falso poder notarial que había sobre la mesa. En ella está mi firma, una torpe imitación. Se trataba de una declaración que afirmaba que yo era mentalmente inestable e incapaz de hacerme responsable de una gran suma de dinero. Resultó que la cena de reconciliación fue solo el comienzo. En su opinión, no soy ni su hijo ni su nieto. Soy un obstáculo que hay que eliminar para llegar directamente al dinero. El viejo dolor haber sido expulsado de casa a los 18 años de repente se volvió pequeño en comparación con lo que acababa de ver. En ese momento, simplemente me echaron a la calle. Ahora quieren borrar mi condición de persona de los documentos. El señor Henderson me miró con voz firme. A partir de ahora, no puedes hablar con ellos directamente. Todo tiene que hacerse a través de un abogado. Y tienes que estar preparado. No se detendrán aquí. Tenía razón. Cuando se dieron cuenta de que no podían usar un poder notarial falso para robarme mi dinero, eligieron otro camino: difamarme, tergiversar la verdad y convertirme en un traidor ante los ojos de toda la comunidad. Y fue entonces cuando la verdadera tormenta comenzó a azotar mi vida. Si un día abres tu teléfono y ves que tu nombre es objeto de burla por todas partes en Internet, ¿qué vas a hacer? ¿Explicarlo? ¿Guardar silencio? ¿O huir de todo? Pensaba que era lo suficientemente fuerte como para afrontar una demanda de mis padres y ser arrastrada a los tribunales. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Una guerra sucia en la vida real, donde la gente no necesita pruebas, solo una historia fácil de creer. Todo comenzó con un mensaje de un compañero de trabajo. Oye, ¿has visto al grupo del vecindario? Se adjunta una captura de pantalla. Un extenso mensaje en un grupo comunitario de Facebook, anónimo. Pero no hace falta ser un genio para adivinar quién está detrás. Había una nieta ingrata que se marchó de casa a los 18 años, dejando a su anciano y solitario abuelo. Solo cuando estaba a punto de morir, ella regresó y lo convenció de cambiar su testamento y desheredar a todos sus descendientes. Ahora finge ser la víctima. Tengan cuidado todos con este tipo de gente.
No dejes que tus abuelos se dejen engañar como el señor Joe. A continuación se presentan docenas de comentarios. Hoy en día mucha gente simplemente espera a que sus abuelos mueran para recibir dinero. Pobres el hijo y la nuera de Joe, lo cuidaron toda su vida y se lo arrebataron todo. I would let us know. ¿Alguien sabe dónde vive esa chica? Tenemos que mantener a todos alejados. Luego apareció una fotografía. Fotografía mía tomada desde lejos, al salir del edificio de oficinas de Henderson, todavía con el expediente en la mano. Subtítulo: Aquí está esa nieta filial. Se puede saber qué clase de persona es con solo mirarle la cara. Me quedé mirando la pantalla. Nadie preguntó: ¿estás seguro de que está mal? Nadie sabía que dormía en el coche cuando tenía 18 años. Nadie sabía quién estuvo con Joe en sus últimos años. Solo ven una historia sencilla. La familia fue despojada de su herencia. Eso es suficiente para juzgar. A partir de ahí, todo sucedió como un efecto dominó. En la cafetería a la que suelo ir todas las mañanas, el barista que normalmente me pregunta cómo es que mi día está de repente en silencio. La taza de café fue colocada en el mostrador sin el «que tengas un buen día», un simple y frío gesto de asentimiento. En el supermercado vi a algunas personas que me miraban y luego se daban la vuelta para susurrar. Al acercarme al mostrador de verduras, las dos mujeres que estaban hablando dejaron de hablar de repente y fingieron elegir tomates. En el trabajo, el gerente me llamó, con el rostro lleno de vergüenza. Hemos recibido algunos correos electrónicos anónimos que dicen que usted tiene una ética cuestionable y que se aprovecha de sus familiares. Y en la página web hay una reseña de 1 estrella que dice que robaste información de clientes. Me quedé atónito. Nada de eso es cierto. Isbera, personalmente, te creo, dijo. Pero Recursos Humanos aún tiene que investigar. Hoy en día, un solo escándalo puede costarle mucho a una empresa. Mejor guarda silencio y no reacciones en línea. ¿De acuerdo? Silencioso. Cuando todo el mundo habla de ti, la gente te aconseja que te calles. Mi coche se rayó por primera vez en el aparcamiento subterráneo del complejo de apartamentos. Una línea larga, profunda y garabateada en la puerta del coche. Ladrón. La segunda vez, había otro trozo de papel atascado debajo del limpiaparabrisas. El karma llegará. Por la noche, mi teléfono sonó continuamente de un número desconocido. Cuando contesté, solo se oyó una risa suave. Luego un susurro. ¿Se puede dormir tranquilo cuando se roba a ancianos? Bloqueo este número y aparece otro. Lugares que antes eran mis zonas seguras, cafeterías, gimnasios, iglesias, se convirtieron de repente en campos de batalla. Cada mirada, cada susurro, es una piedra lanzada a la cara. El momento culminante fue el día en que me encontré con la señora Isabel, una persona que solía tenerme mucho cariño en el aparcamiento de la iglesia. El día que falleció el señor Joe, ella fue quien me abrazó y me dijo: «Te considero mi nieta». La encontré en el estacionamiento, esperando aún otro abrazo. «Señora Isabel», dije alegremente. Se volvió, con la mirada fría como si nunca me hubiera conocido. «No me llames así», dijo ella. «Si el señor Joe supiera lo que hiciste a sus espaldas, se avergonzaría». Me atraganté. «¿De quién oíste eso?» «No importa», interrumpió ella. «Confío en la gente que crió a tu padre, no en alguien que lo mantiene cerca hasta que ceda su herencia». Se dio la vuelta, dejándome allí de pie, con las llaves en una mano y la otra apretada con fuerza. Me di cuenta de que, en esta guerra, mis padres no solo buscaban dinero, me están arrebatando lo que me costó años construir: mi honor, mi reputación, mis pequeños vínculos con la comunidad. Esa noche, por primera vez en años, apagué todas las luces de la casa. Corrí las cortinas, desconecté el teléfono fijo y puse mi teléfono móvil en modo silencioso. Todo el apartamento estaba a oscuras, salvo por la tenue luz azul de la pantalla del portátil y una bandeja de entrada llena de nuevas notificaciones. Notificaciones de grupo, comentarios, mensajes de desconocidos. ¿Qué tipo de persona eres? Debes estar controlándome. No vuelvas jamás a acercarte a esta zona. I do our teens. En medio del caos, un correo electrónico destacó. De mi madre. Tema. ¿Qué te estás haciendo a ti mismo, ah? Si hubieras compartido, las cosas no habrían salido así. Mamá y papá intentaron hablar bien de ti, pero te pasaste de la raya. Elegiste el dinero antes que a la familia, así que atente a las consecuencias. Pero aún no es demasiado tarde para solucionarlo.
Siempre y cuando aceptes que tu padre administre los bienes, tus padres dejarán de hacerlo. Nadie debería seguir sufriendo. Leí y releí la parte que decía tus padres intentaron hablar bien de ti, mientras pagan a otros para que destruyan coches y escriban artículos difamatorios. Mi parte racional sabe que es manipulación, es gaslighting, pero la parte de mí, que tiene 18 años, todavía vive en algún lugar, temblando. ¿O es que soy demasiado testaruda? ¿O podría darles solo una parte, la mitad del dinero, un tercio, y a cambio, paz? En lugar de prolongar esta guerra, podemos comprar su silencio. La idea me aterrorizaba tanto que me daba náuseas. Si cedo ahora, todo lo que el señor Joe ha hecho habrá sido en vano. Si entrego mis bienes a quienes una vez me echaron a la calle, ¿acaso es diferente a que me pongan una soga al cuello? Pero la soledad da igual de miedo. Me acurruqué en el sofá. El apartamento estaba tan silencioso que podía oír los latidos de mi corazón. Nunca me he sentido tan sola. En mi confusión, inconscientemente abrí la caja de madera donde guardaba las cosas del señor Joe. La foto de graduación, su viejo reloj, la carta que escribió después de morir, la carta que leí palabra por palabra. Lo saqué y lo leí de nuevo. No permitas que te quiten lo que te has ganado por ti mismo. No los necesito para sobrevivir. Lo he demostrado desde que tenía 18 años. Mientras doblaba la carta, otro sobre se deslizó desde el fondo de la caja. El sobre estaba amarillento, las esquinas un poco desgastadas. En el exterior solo estaba mi nombre. La letra del señor Joe seguía siendo firme, uniforme, fuerte, ligeramente inclinada hacia la derecha. Le di una y otra vez. En una esquina hay un número pequeño, 8 años antes de su muerte. Es decir, él escribió esta carta justo cuando yo me había marchado de su casa y había comenzado mi vida independiente. Mucho antes del hospital, antes del testamento, incluso antes de que pensara que iba a morir. Me temblaron ligeramente las manos al abrir el sobre. Para mi niña pequeña, si estás leyendo esta carta, probablemente sea porque las cosas se han complicado. Escribo esto no para hoy, sino para algún día terrible en el futuro, el día en que no estaré ahí para recordarte las cosas que olvidas. Tragué saliva. Cada palabra suena como si se dijera directamente esta noche. Sé qué clase de personas son tu padre. Les importa más la reputación, el dinero, lo que la gente piensa de ellos, que los sentimientos de sus hijos. He visto cómo te tratan desde que eras pequeño. Sé que algún día, cuando yo ya no esté, vendrán. No vendrán a por ti, vendrán por lo que te deje. Me detuve un momento, respiré hondo y luego seguí leyendo. Te llamarán codicioso e ingrato. Contarán la historia de una manera que te haga quedar como el malo. Le dirán al mundo que ellos fueron las víctimas, que usted se aprovechó de un anciano solitario. Y si están lo suficientemente desesperados, intentarán convencer a la gente de que estás loco, inestable, que no estás cuerdo. Me estremezco. Lo que escribió describe exactamente lo que está sucediendo ahí fuera. Artículos, mensajes, poderes notariales falsos. No escribo estas cosas para asustaros, pero cuando suceda, no pienses que te lo estás imaginando. No estoy loco, no soy demasiado sensible. Simplemente estoy viendo una verdad que otros no quieren admitir. Mis lágrimas cayeron sobre la página, borrando una palabra. Sobreviví a lo peor, abandonado por las personas que más deberían haberte amado. Todo lo demás, incluso las palabras sucias escritas en papel o dichas por la gente, no es más que ruido. Cuando los oigas demasiado fuertes, recuerda la noche que dormiste en el coche y a la mañana siguiente llamaste a mi puerta. Voy en coche hasta allí yo mismo. Elijo seguir viviendo. Ese es tu poder. Nadie te lo puede quitar. Al final de la carta, su letra era un poco más temblorosa, pero aún muy clara. No me quedé quieto mirando. Hemos preparado medidas para protegerte. Documentos, testigos, trampas legales que si se vuelven demasiado codiciosos, se activarán solas. Pero todas esas cosas no son más que herramientas. El arma real eres tú, una mente clara, un corazón que sabe que eres valioso. Si algún día lo olvidas, abre esta carta. Piensa en mí hasta que recuperes la tuya. Our side into lighting 2000 and do lighting 2000. Finalmente, una frase muy breve. Yo creí en ti antes de que tú creyeras en ti mismo, y nunca me he equivocado. ¿Te amo? José. Me quedé sentado durante un largo rato con la carta en la mano. La notificación en mi teléfono seguía sonando.
Probablemente alguien seguía llamándome codicioso en línea, seguía escribiendo frases airadas sin siquiera conocer la mitad de la verdad. Pero en aquel oscuro apartamento, lo único que oí con claridad fue la voz del señor Joe, que resonaba entre las líneas temblorosas. No estoy loco. No te equivocas. Ya sobreviví una vez. Me sequé las lágrimas y exhalé como si acabara de salir a la superficie después de casi ahogarme. Si hubiera previsto los acontecimientos de hoy hace 8 años, si hubiera preparado documentos, testigos, trampas legales, así que todo lo que tengo que hacer es quedarme quieto el tiempo suficiente para usarlos. Esa noche, por primera vez en semanas, encendí todas las luces de la casa. Abrí mi portátil y empecé a hacer capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada mensaje amenazante. Volví a abrir el buzón de voz y oí a mi madre decir: «Lo perderás todo y volverás aquí arrastrándote a tus pies». A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Me dijo que el señor Joe había previsto disposiciones de protección en su testamento. «Acabo de encontrar una carta. Creo que es hora de que usemos todo lo que dejó atrás». El otro extremo de la línea quedó en silencio. Bien. Así que hoy comienza la verdadera lucha. En aquel entonces, todavía pensaba que los documentos y los términos lo eran todo. Lo que no sabía yo era que, además de esa carta, Joe me había dejado un libro de estrategias terriblemente detallado y una red de personas dispuestas a apoyarme. Unas semanas más tarde, cuando apareció el libro, la batalla dio un giro radical. Si lo que me hicieron en la vida real ya fue bastante malo, lo que estaban a punto de hacerme en el juzgado era peor. Tras reunir suficientes capturas de pantalla, mensajes amenazantes y reseñas falsas, me senté frente a mi abogada, Patricia, en una pequeña sala de conferencias. Es el tipo de persona que, con solo mirarla, se nota que no es fácil de intimidar. Cabello bien recogido, ojos penetrantes y una voz inquietantemente tranquila. Empujé hacia ella la pila de papeles que había preparado. Esto es todo lo que han hecho desde que se leyó el testamento. Exin de Portedvire. Patricia hojeó cada página, frunciendo gradualmente el ceño. De acuerdo, dijo. No solo intentan quedarse con tus bienes. Están construyendo una narrativa. Estás loco, eres peligroso, eres inestable. El siguiente paso es casi con toda seguridad. Una solicitud de tutela. Sonreí levemente. Falsificaron el poder notarial. ¿Qué podría ser peor? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Una semana después, Patricia me llamó con voz tensa. Presentaron una petición. Solicitaron al tribunal que la declarara incapaz para poder administrarla a ella y a todos sus bienes. Tuve que agarrarme a la mesa para no caerme. No solo quieren dinero, quieren arrebatarme mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Mientras nos preparábamos para esa pelea, apareció una figura inesperada. Walter Chen, el antiguo abogado del señor Joe, que se había jubilado, se presentó durante su visita al despacho de Henderson. Los dos ancianos se estrecharon la mano como si se reencontraran viejos camaradas. Tras saber quién era yo, me pidió que habláramos en privado durante unos minutos. Walter colocó sobre la mesa, frente a mí, una libreta antigua pero bien conservada de cuero marrón. «El señor Joe te dejó esto», dijo. «Dáselo solo cuando empiece a luchar de verdad». Lo abro. La primera página estaba escrita de puño y letra del señor Joe, tan familiar que me dolió el corazón. «Libro de estrategia, para el día en que empiecen a atacarte». Cada página que sigue es un guión. Escenario 1. Me dijeron que me aprovechara de los ancianos, que manipulara los testamentos. Debajo había una lista con viñetas. El nombre de su médico, su lucidez mental, sus visitas a solas al despacho del abogado y los correos electrónicos que escribió a sus amigos sobre su decisión de dejarme su herencia a mí. Escenario 2. Utilizaron documentos falsos, haciéndose pasar por representantes legales. Instrucciones. Informe inmediatamente al banco. Informe a un abogado. Utilícelo como prueba de fraude. Escenario 3. Cuando las dos opciones anteriores fallan, recurren a los ataques psicológicos. Dicen que el niño es inestable, dicen que el niño no es capaz. Lista. Psicólogos que me han atendido. Expedientes académicos, contratos laborales, jefes directos. Todos ellos son personas que pueden dar fe de mis capacidades.
Al final del libro hay incluso una sección llamada Aliados. Henderson comprende toda la estructura legal de un testamento. Walter está dispuesto a testificar sobre cómo el señor Joe preparó las cláusulas de defensa desde el principio. Thomas Brennan, un juez jubilado y viejo amigo suyo, había visto cómo me trataban mis padres en las reuniones. Varias personas de la iglesia, vecinos, médicos, todos vinieron con sus notas. Presencié. Dijo que intervendría si fuera necesario. Patricia hojeó el libro, pareciendo rara vez, sorprendida. No dejó un cuaderno. Dejó un mapa de la guerra. Sentí diversión y a la vez ganas de llorar. Incluso en la forma en que me protegía, era extremadamente considerado. La fecha de la audiencia de tutela llegó antes de lo que esperaba. Me senté en la sala del tribunal, con las manos frías, mirando a través de la fila de sillas. Mi padre, mi madre, mi hermano y su abogado. Mi padre desempeña el papel de un padre impotente pero amoroso. Dijo que, de repente, corté el contacto, que estaba obsesionada con el dinero y que me comporté de forma errática en muchas ocasiones. Mi madre lloró, secándose las lágrimas con un pañuelo blanco. Antes era una niña muy dulce. Desde que se mudó con Joe es diferente. Estaba lejos de su familia. Solo pensaba en controlar la propiedad. Nosotros solo queríamos ayudarlo, pero nos consideraba enemigos. Mi hermano dijo que yo era sospechosa e imaginaba que la gente estaba en mi contra, citando el hecho de que no creía en las buenas intenciones de mis padres con el plan de gestión del patrimonio familiar. Finalmente invitaron a un psicólogo peculiar a presentarse como experto. Nunca me había conocido en persona, pero basándose en sus relatos, llegó a la conclusión: hay indicios de tendencias paranoicas, falta de confianza y control obsesivo. Creo que, a largo plazo, podría no ser seguro para ella gestionar un patrimonio tan grande por sí sola. Patricia se acercó a mí y susurró: tranquilízate. Es mi turno. Cuando nos tocó el turno, el panorama era completamente diferente. Joan, mi asesora financiera, presentó la tabla: ratio de gastos sobre activos, estrategia de inversión a largo plazo. Cada transferencia es transparente y razonable. Este no es el comportamiento de alguien que ha perdido el control, dijo Joan. Este es un modelo de gestión financiera que desearía que muchos clientes pudieran implementar. Mi jefe testificó por video. Es una de las empleadas con mejor desempeño. Se le asignan proyectos importantes y siempre los completa a tiempo. Durante nuestro tiempo de trabajo no hemos tenido ningún registro de comportamiento inusual. ACPS added. Mi médico lo confirmó. No tengo diagnóstico psiquiátrico, no tomo medicación y todos los chequeos son normales. Luego está Thomas Brennan, un juez jubilado y amigo de Joe. Se quedó allí de pie, tranquilo, sin mirar el papel. Asistí al 70º cumpleaños del señor Joe, a cenas navideñas y a varias reuniones familiares. En todas esas ocasiones, vi cómo sus padres favorecían a sus hijos varones e ignoraban a sus hijas. Escuché cómo le hablaban, cómo hablaban de la niña perfecta y de la niña que puede cuidarse sola. El señor Joe me confesó muchas veces que estaba preocupado, muy preocupado, de que después de que él se fuera, encontrarían la manera de quitarle todo lo que esta chica había construido. Patricia mencionó el libro de estrategia y pidió permiso para presentarlo como prueba. El juez hojeó unas cuantas páginas, las leyó por encima y luego preguntó: ¿es esta la letra del señor Joseph Carter? Sí, señora, respondió Walter. Estuve allí cuando escribió la mayor parte, años antes de que enfermara gravemente. En él, según entiendo, el señor Joe escribió claramente. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y decidió activamente dejarme sus bienes. Predijo que su hijo y su nuera usarían la excusa de la chica inestable para tomar el poder. Le pidió al abogado que añadiera cláusulas de protección, que se activarían cuando hubiera indicios de fraude, difamación o coacción. Un hombre lo suficientemente cuerdo como para planear un escenario como este, dijo el juez lentamente, difícilmente puede ser considerado manipulador. Finalmente, llegó mi turno. Patricia no me dejó ser una víctima llorona. Me hizo preguntas muy específicas. ¿Cómo había vivido desde los 18 años? ¿Qué había hecho? ¿Qué había estudiado? ¿Cómo había progresado? Si tenía deudas, si tenía a alguien que me mantuviera. Hesitu cada hito. Primera noche durmiendo en el coche. Llama a la puerta del señor Joe. Graduado. Ve a trabajar. Paga cada factura.
Levántate después de cada caída. Luego formuló la última pregunta. ¿Por qué crees que tus padres solicitaron la tutela? Me quedé en silencio unos segundos, mirando a los ojos a las 3 personas que tenía delante. Porque todas las demás maneras de conseguir ese dinero han fracasado, dije. El testamento era claro. Se descubrió el poder notarial falso. That is Dyer's, and really it is baited. Si no pueden quitarme el dinero, la forma más fácil es quitarme mi estatus legal. El juez los miró a ellos y luego a mí, y después pidió un receso para revisar el expediente. Ese periodo de espera fue el más largo de mi vida. No estoy segura de que lo soportaría si dijera, debo supervisar. Pero cuando se volvió, su voz era clara, sin titubear. El tribunal desestimó todas las solicitudes de tutela. No hay pruebas de que sea incompetente. Por el contrario, su historial demuestra que es una persona madura e independiente que administra sus finanzas y su vida de manera responsable. Se volvió hacia mis padres. Además, en base a las pruebas de documentos falsificados y campaña de difamación, el tribunal confirma la orden de restricción en su contra. Cualquier intento por su parte de contactarme directamente a partir de ahora se considerará una violación de la orden judicial. Oí a mi madre sollozar suavemente. El hermano inclinó la cabeza. Papá se sonrojó, pero no pudo decir ni una palabra más. No estoy contento. Lo que sentí fue un extraño vacío en el pecho. Una sensación como si el último vínculo, por retorcido que fuera, se hubiera roto. Podría haber terminado ahí. Ellos pierden, yo gano, cada uno sigue con su vida. Pero la ira y la codicia son cosas que rara vez saben cuándo parar. Patricia colocó otro archivo delante de mí. Ya no nos limitamos a defendernos, dijo. Lo que han hecho es suficiente para justificar una contrademanda, difamación, acoso, fraude y, lo que es más importante, lo suficiente como para activar todas las cláusulas de protección del testamento de Joe. Presentamos una contrademanda. Esta vez, el juicio ya no giraba en torno a la pregunta ¿estoy bien? Todo gira en torno a la pregunta ¿hasta dónde llegarían para destruirme? Patricia elabora una línea de tiempo. Desde la primera publicación en el grupo de Facebook, las reseñas falsas, el vandalismo contra el coche, las llamadas amenazantes, hasta el falso poder notarial y la solicitud de tutela. En cada párrafo se presenta cada prueba. Los extractos bancarios muestran que mi madre transfirió dinero a varias cuentas, que coinciden con los propietarios de cuentas anónimas que suelen escribir artículos difamatorios. La cámara del apartamento grabó a mi hermano apareciendo en el estacionamiento la noche en que rayaron mi auto. Grabación completa de una llamada telefónica que mi madre hizo a una conocida de la iglesia. Si la gente habla mal de él lo suficiente, nadie le creerá. Algunas de las personas que habían estado involucradas en ayudarlos comenzaron a presentarse para testificar. Una mujer en la iglesia dijo, con la voz quebrada por la vergüenza, me pagó $500 para que publicara algo malo sobre ella. Dijo que era para proteger el honor de la familia. Yo no pensé en las consecuencias. Lo siento. A mi padre le preguntaron directamente, ¿presentaste un poder notarial falso en el banco para intentar obtener el control de los activos? Permaneció en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo, solo quiero protegerla para que no tome decisiones estúpidas. ¿Haciéndose pasar por representante legal y falsificando un sello notarial? Interrumpió Patricia. Diciéndole al banco que su hija está incapacitada. No pudo responder. Mi madre sollozaba, intentando volver a su papel de madre preocupada. Tenemos miedo de que se gaste todo el dinero y luego se arrepienta. Solo queremos ayudar. Patricia me mostró el correo electrónico que me envió mi madre. En este correo electrónico ella escribió, si no compartes, lo perderás todo, ni se te ocurra volver aquí. ¿A eso le llamas querer ayudar? Mi hermano, quizá el único que aún conservaba un ápice de honestidad, admitió, pensábamos que era dinero familiar. Mis padres se sintieron traicionados. Queremos recuperar lo que nos pertenece por derecho. ¿Incluso si tienes que inventarte historias, sabotear y tachar a tu propia hermana de loca? Preguntó Patricia. Guardó silencio. Mientras el juez leía el veredicto, la sala contuvo la respiración. El tribunal concluyó. El acusado había cometido actos de difamación, acoso y conspiración para cometer fraude con el fin de apropiarse de bienes que no le pertenecían. Las consecuencias para el demandante no son solo financieras,
sino también daños al honor, al espíritu y a las relaciones sociales. Hizo una pausa por un momento, los miró y luego me miró a mí. Por lo tanto, el tribunal ordena al demandado pagar una indemnización por la cantidad de, leyó la cifra, que en ese momento me sonó como un eco lejano, y correr con todos los gastos legales. El tribunal confirmó la orden judicial permanente. Luego añadió otra frase. Además, según los términos del testamento del señor Joseph Carter, al cometer fraude y acoso, usted pierde para siempre cualquier derecho a impugnar o reclamar cualquier parte de esa herencia. This is a timeline. En otras palabras, en un intento por recuperar lo que consideraban que pertenecía a su familia, quemaron el último puente legal que conducía a ello. Mi familia se destruyó a sí misma por su propia ambición. Cuando salí del juzgado aquel día, el sol brillaba tanto que tuve que entrecerrar los ojos. Los reporteros estaban afuera, con los flashes de las cámaras disparando. Escuché vagamente algunas preguntas. ¿Tienes algo que quieras decirles a tus padres? ¿Te sientes bien cuando ganas el caso? No respondí. Simplemente caminé hasta mi coche, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Una parte de mí quería desplomarme bajo el volante y llorar, de alivio, de agotamiento, de todo. Otra parte está extrañamente vacía. Yo gané. Ganar sobre el papel, ganar ante la ley, ganar a los ojos de la opinión pública, que empezó a volverse a mi favor. Pero, ¿qué victoria puede compensar el tener que luchar hasta este punto contra la misma persona que te dio la vida? Miré la pequeña foto del señor Joe que colgaba del espejo retrovisor. Si estuviera vivo, estaría feliz de que su plan hubiera tenido éxito. Pero sé que lo que quieres para mí no son pruebas. Él quería darme una vida que ya no requiere estar a la defensiva, que ya no requiere demostrar que uno es lo suficientemente bueno para ser amado, que ya no requiere ser arrastrado al pasado cada vez que se escucha la palabra hijo. La batalla legal terminó ese día. Pero el viaje, para encontrar un lugar al que realmente pertenezcas, no ha hecho más que empezar. Y no figura en ninguna sentencia ni cláusula. Fue en la casita que me compré yo misma, en el fondo de becas que llevaba su nombre, en las cenas con nuevos amigos, donde no tenía que estar alerta. Esa es la historia de los días siguientes. Los días en que aprendí a vivir de nuevo, no como una víctima que acababa de ganar una demanda, sino como una persona normal a la que finalmente se le concedió la paz. La gente suele pensar que después de ganar una gran demanda, la vida de repente será como en las películas. Fuegos artificiales, aplausos, descorche de champán. En realidad, después de ese día, todavía tenía que ir a trabajar, todavía tenía que lavar los platos, todavía tenía que hacer la colada. La única diferencia es que, por primera vez en mi vida, tengo la oportunidad de construir una vida en la que ellos ya no son el centro. Comencé con algo muy simple, una casa. No es una villa, ni una mansión de lujo como mucha gente piensa cuando oye 3, 5 millones de dólares. Una casita pequeña, de 2 dormitorios, con un patio trasero y un pequeño jardín, ubicada en una calle tranquila al otro lado de la ciudad, frente al casco antiguo. El día que me mudé, me quedé de pie en medio de la sala de estar vacía, con las paredes pintadas de blanco y la luz de la tarde entrando a raudales por los grandes ventanales. Nadie me gritó que limpiara correctamente. No hubo susurros sobre que yo no había aportado nada a esta casa. Solo se oía el sonido de la cinta adhesiva, el sonido de cajas de cartón al abrirse, y mi propio suspiro. Cuando abrí la caja, lo primero que saqué no fueron utensilios de cocina ni ropa, sino el marco de fotos que el señor Joe había prometido hacer. Fotografía del abuelo y el nieto en la ceremonia de graduación. Lo colgué en la primera pared justo en la sala de estar. Justo debajo, añadí 2 pequeños marcos. Una de las viñetas contiene una carta que envió después de su muerte. El otro recuadro contiene unas líneas del libro de estrategia, donde escribió: «El arma real eres tú. Los papeles son solo una armadura. Cada mañana, al pasar por allí, echo un vistazo y me lo recuerdo a mí mismo. Vivo aquí, porque yo lo elegí, no porque nadie me lo haya dicho». Al principio, mis nuevos vecinos me desconcertaron. El día que me mudé, la anciana vecina me trajo una bandeja de pasteles y me sonrió dulcemente. «¿Te acabas de mudar? Si necesitas algo, solo tienes que tocar la puerta». La primera vez que recibí un gesto amable de un desconocido,
Mi primer reflejo no fue gracias, sino alerta. ¿Qué quieren de mí? Me costó un tiempo entenderlo. No todo el que es amable contigo tiene segundas intenciones. Hay personas que son simplemente amables. Los fines de semana por la tarde, los niños jugaban a la pelota delante de la puerta, discutiendo y luego riendo a carcajadas. El sonido de las risas de los niños, ese sonido que antes me hacía sentir fuera de lugar, de repente me hizo sentir como en casa. Una vez, mientras regaba las plantas, la anciana vecina gritó: «Cariño, reunámonos mañana para almorzar. Que cada familia traiga un plato». Así de simple. Nadie me preguntó cuánto había heredado. Nadie me miró con ojos curiosos, preguntando: ¿es esa la chica del famoso juicio? Aquí, simplemente soy la vecina llamada X. Eso es suficiente. En lo que respecta al trabajo, sigo yendo a trabajar como antes, aún más diligente, no por necesidad de dinero, pero por primera vez quiero demostrarme a mí mismo. Incluso sin testamento, sin millones de dólares, sigo siendo una persona valiosa en cualquier lugar al que entre. La empresa me ofreció un puesto directivo y me asignó un proyecto de gran envergadura. El día de la firma del nuevo contrato, el jefe preguntó medio en broma: «Con esa cantidad de dinero, ¿por qué sigues aquí preocupándote por los KPI?» Me reí, porque quiero ser la persona que mi abuelo cree que puedo ser. No es un nieto afortunado. El señor Joe no invirtió dinero en mí. Él invierte con fe. Y el trabajo, los logros, los proyectos, son solo mi manera de devolver esa inversión. El único gasto que consideré un pequeño lujo fue el fondo de becas que lleva su nombre. Creamos un pequeño fondo. Cada año, seleccionamos a algunos jóvenes estudiantes que han sido rechazados por sus familias, pero que aún así intentan continuar sus estudios. En la primera ceremonia de entrega de becas, me quedé de pie entre bastidores, sosteniendo la lista, con las manos temblando ligeramente. Una niña pequeña subió al podio para recibir su certificado. Sus manos y pies eran torpes y sus ojos estaban rojos. Tras la ceremonia, se acercó a mí y me susurró: «Gracias. Si no fuera por esta beca, habría tenido que abandonar los estudios y ponerme a trabajar. Mi madre dice que la universidad es un lujo, un derroche de dinero». La miré a la cara, con el rímel corrido, y me vi a mí misma a los 18 años. Yo pregunté: «¿Tienes a dónde ir si te despiden?». Sonrió con tristeza. «Tengo una tía. Mi madre la odia, pero me dijo que viniera con ella si me echaban de casa. Me dijo: «Mi casa es pequeña, pero tengo sitio para ti». Me reí, sintiendo un nudo en la garganta. Abrázalo fuerte. No todas las personas que te dan la vida son familia. A veces, la persona que te abre la puerta cuando no tienes a nadie más es la que merece esa palabra. And well to did we. Esa noche, al llegar a casa, me senté sola en la sala, debajo de 3 marcos en la pared, y susurré por primera vez: «Verás, su dinero está criando niños como yo. No voy a dejar que se quede simplemente en mi cuenta. No necesito que nadie por ahí mire ese fondo y diga: «Oh, ella es buenísima». Lo hice porque sé que si el señor Joe estuviera vivo, haría lo mismo. El fondo de becas no curó todas mis heridas, pero transforma mi dolor en algo útil para alguien. Y de repente, el pasado que una vez me avergonzó se sintió un poco menos pesado. ¿Y ellos? No busco noticias sobre mi antigua familia, pero de vez en cuando todavía me llegan a los oídos. Mi padre perdió su trabajo porque la prensa destapó el caso de los documentos falsos. Ninguna empresa quiere contratar a alguien con antecedentes penales relacionados con el fraude, especialmente a los 60 años. Mamá fue suspendida de su grupo de la iglesia, el grupo de estudio bíblico del que una vez presumió con orgullo. Quienes antes creían la historia de la nieta desagradecida, ahora leen el periódico y ven su nombre en la columna, demandada por acoso y difamación. Mi hermano, que una vez dijo con una sonrisa irónica: «Te lo gastarás todo en un año», tuvo que vender su coche favorito para pagar su deuda. Su carrera, que dependía en gran medida de los contactos de su padre, se estancó. Cuando buscas su nombre en Google, el primer resultado ya no es experto financiero prometedor. La vieja casa, de la que una vez me echaron con 8 cajas de cartón, está en venta. Pero en un barrio donde todos saben por lo que han pasado, poca gente quiere comprar. Escuché todo eso como si estuviera escuchando la historia de otra persona. No me siento feliz.
ni una pizca de lástima. Una constatación muy clara. Llevaron allí sus vidas. No porque yo haya ganado el caso, pero es que durante todos estos años nunca han aprendido a amar a nadie más que a la imagen de la familia perfecta ante los ojos de los demás. Una vez, de camino a casa después del trabajo, pasé casualmente por mi antiguo barrio. No tenía intención de girar, pero cuando apareció la señal, mis manos giraron ligeramente el volante. Apareció la vieja casa, familiar y extraña a la vez. La hierba está alta, la pintura se está desconchando, y el cartel de "Se vende" está inclinado como después de tantos años allí. Detuve el coche al final de la calle y miré hacia atrás. Pequeñas versiones de mí mismo desfilan por mi mente. La niña de 7 años estaba de pie junto a la puerta del estrecho trastero, mirando la espaciosa habitación de su hermano. La niña de 10 años sostenía una boleta de calificaciones con todos sobresalientes que nadie tenía tiempo de mirar. La chica de 18 años abrazó la caja de cartón, esperando que su madre la llamara y le dijera: «Quédate aquí, cariño». Pero la puerta de la cocina permaneció cerrada. Antes, cada vez que imaginaba volver aquí, me imaginaba temblando, llorando, enfadada, con ganas de gritar: «¿Por qué?». Pero al estar allí de pie, después de todo, simplemente sentí paz. No es perdón, no lo olvides. Simplemente silencio. Antes tenían derecho a hacerme daño, pensé. Ahora ya no. Arranqué el motor y di la vuelta al coche. La casa se fue haciendo más pequeña en el retrovisor, hasta que finalmente desapareció por completo. Delante de mí estaba el camino a casa, mi hogar, donde nadie tenía derecho a echarme, ni nadie tenía derecho a permitirme quedarme. Esa noche, después de ducharme, cenar, responder algunos correos electrónicos del trabajo y mensajes de amigos que me invitaban a salir el fin de semana, me senté en el sofá y miré los 3 marcos de la pared. Pienso en una cosa. La gente suele decir perdona para tener paz interior, pero me di cuenta de que no necesito perdonarlos para ser libre. El perdón, para mí, suena a regalo, pero nunca preguntaron, ni llegaron a comprender lo que hacían. Ya no estoy tan enfadado con ellos como antes. Pero eso no significa que tenga que abrirles la puerta, llamarlos, invitarlos a mi boda si me caso algún día, o dejar que carguen a mis hijos. Para mí, la libertad es más simple. Es que ya no influyen en mis decisiones. Cuando me despierte mañana por la mañana, lo primero que piense no será: ¿qué dirán si se enteran de que hice esto? Se convirtieron en personas que solía conocer, personas que comparten mi ADN, pero que ya no tienen derecho a decidir mi valía. Miré la foto del señor Joe y sonreí. Tienes razón. La verdadera victoria no consiste en guardar hasta el último céntimo en tu testamento. Se trata de vivir una vida en la que, si estuvieras sentado en algún lugar mirando hacia abajo, podrías decir: esa chica fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Apagué la luz del salón, dejando solo una pequeña luz encendida en el pasillo. En el dormitorio, la cama es mía, el colchón es mío, las sábanas son mías. Me metí bajo las sábanas, abrí el teléfono y vi una notificación de correo electrónico. Fondo de becas. Joseph Carter. Nueva solicitud. Sonreí suavemente. Mañana, otro niño recibirá el mismo mensaje de la puerta sigue abierta que yo recibí del señor Joe. Y eso, para mí, es una verdadera victoria. No para que nadie pague, pero sin dejar que tus heridas aniquilen tu capacidad de amar. Si me preguntas, ¿me arrepiento de no haber repartido el dinero para mantener unida a la familia? La respuesta es: perdí una familia falsa para ganar una vida real, y para mí, ese fue el trato más justo que jamás haya hecho. ¿Y tú? Si algún día tus familiares te obligan a elegir entre el dinero y el amor propio, ¿qué elegirías?